Hola a los que estáis al otro lado, también a los que están en esta sala del Ateneo Barcelonés, a la sala Pompeu Fabra, amb aquesta escultura preciosa, esta escultura que veis detrás. Vamos a seguir ahora la continuación de las tertulias de ética y poesía que celebramos desde la Asociación Poesía en Acció, y hoy vamos a hablar de poesía y libertad. Como os decía, os informo de cuáles serán las dos próximas tertulias. La primera será en abril, unos días antes de la Diada de Sant Jordi, será el 19 de abril, y hablaremos de la vulnerabilitat en l'art, la vulnerabilidad en el arte y en la poesía, y en concreto hablaremos de la plaga blanca, es decir, de la tuberculosis, y de cómo muchos escritores, muchos poetas además, vivieron esta enfermedad, y a través de pasar por esta enfermedad hubo un cambio en sus vidas, y ese cambio fue el que les dirigió hacia la poesía. De algunos de estos escritores, de uno de ellos hablaré hoy, de Vicente Aleixandre. Hoy es casi imposible abarcar todo el legado del surrealismo en la poesía del siglo XX. Y por tanto, como vamos a dedicar el mes de septiembre, seguramente, muy probablemente, a la figura de Foix, un poeta de la poesía catalana que siguió muy de cerca también la influencia de vanguardia, he preferido centrarme hoy en tres poetas que me gustan mucho, a los que les tengo una especial devoción, y esos tres poetas son Luis Cernuda, Vicente Aleixandre y Federico García Lorca. Por tanto, hoy voy a hablar de la influencia del surrealismo. ¿Y por qué del surrealismo? Pues porque en 1924 André Breton publicaba el primer manifiesto surrealista. ¿Qué quiere decir esto? Que al cumplirse el centenario de este primer manifiesto, he pensado que era una buena ocasión para comentar la influencia y la presencia directa o indirecta del surrealismo en la poesía de un grupo al que yo le tengo una especial también predilección, porque dediqué 5 años de mi vida a la figura de Pedro Salinas, y he pensado que estaría bien el poder dedicar tiempo desde ética y poesía a escritores como Luis Cernuda, como Vicente Aleixandre o como el propio Federico García Lorca. No hay espacio para hablar sobre Los Ángeles de Alberti, para hablar de Gerardo Diego, para comentar muchos poetas y muchos escritores que siguieron la estela del surrealismo. Yo he escogido 3 porque he pensado que podían ser bastante representativos, pero evidentemente, como decía Pedro Salinas, elegir es una muerte, ¿no? Siempre que eliges hay algo que dejas de elegir, ¿no? Pero es también una afirmación de vida y es un posicionamiento, ¿no? A mí me gusta elegir entre lo que amo, porque entonces siempre elijo bien. Si tuviéramos que comentar si ellos escribieron propiamente una poesía surrealista, pues tendríamos que decir que no, porque estrictamente las consignas que dictó y que proclamó en el primer manifiesto André Breton no siguen punto por punto las características del surrealismo. Pero sí que algunas de estas características o algunos de los principios del movimiento surrealista, que, como sabéis, surge después del dadaísmo, y que de alguna manera tienen en las imágenes oníricas, en el mundo del sueño, tienen un principal sostén, una principal columna, sin olvidarnos que el surrealismo surge en la década de los 20 en toda Europa, pero surge principalmente en Francia, en París, como reacción
a un contexto histórico. ¿Y cuál es el contexto histórico en el que surge el surrealismo? Pues evidentemente las atrocidades de la Primera Guerra Mundial. Si pasado un siglo estamos padeciendo unas atrocidades a través de unas guerras que nos estremecen a todos y en las que están muriendo miles y miles de personas, habríamos de pensar si ahora habría de surgir otro movimiento artístico como reacción al absurdo de la guerra, como reacción a esa atrocidad en la que el hombre nuevamente es un lobo para el hombre. Según la Real Academia Española, el surrealismo fue un movimiento artístico y literario que intentó sobrepasar lo real, impulsando lo irracional, lo onírico, mediante un instrumento que quería ser liberador, que era la escritura automática del pensamiento y del subconsciente. Esto llevaba a que este movimiento iba de la mano de Freud, iba de la mano del inconsciente o del subconsciente, y en realidad el objetivo, según André Breton, era convertir las contradicciones de los sueños y de la realidad en una realidad absoluta o en una superrealidad. El psicoanálisis de Freud centraba el máximo protagonismo en el inconsciente humano y en los problemas del yo, en todo lo que se relacionaba con esas frustraciones que impedían satisfacer los deseos ocultos, la sexualidad, el amor, y por tanto veremos que algunos de los poetas a los que hoy les dedicaremos un espacio se enfrentaron con la terrible frustración o con el terrible obstáculo de poder proclamar, por ejemplo, libremente, como es el caso de Luis Cernuda o de Federico García Lorca, su deseo, porque era un deseo socialmente en ese momento, pues no abiertamente aceptado, y por tanto algunos de los libros que siguieron muy de la mano del surrealismo, como Los placeres prohibidos, como Espadas como labios, como Pasión de la tierra de Alexandre, como Poeta en Nueva York, veíamos siempre una dicotomía en estos títulos entre el deseo y la terrible realidad que a veces imposibilitaba su plasmación o imposibilitaba su presencia. El término surrealismo fue acuñado por un escritor francés que muere durante la pandemia de la mal llamada gripe española, que fue Apollinaire. Él fue quien acuña por primera vez en 1917 este término, pero no se establece ya el término surrealismo con toda su propiedad y con todo su sentido profundo, hasta que un 15 de octubre de 1924 el poeta y crítico francés André Breton publica el primer manifiesto surrealista en París, en la que será la ciudad sede central de este movimiento. Un año después, de 1924, Ortega y Gasset, como sabéis, publica La deshumanización del arte. Ortega intenta recoger unas de las reflexiones que ya el propio André Breton nos había ofrecido en el manifiesto surrealista. Entre esas reflexiones, la inutilidad del arte. El arte no había de servir para nada. El arte tenía que tener una autonomía para ella misma. O la importancia de darle al mundo del sueño, de darle su protagonismo. Y de que esa mitad de nuestra vida, que parecía que era solo un paréntesis para la otra vida, que era la importante, entender que en esa otra parte residía quizá algo de lo más liberador, de lo más genuino y de lo más potencialmente creador, como era el mundo del sueño. El surrealismo, a partir de los años 25-30, vive un nuevo periodo al servicio de la revolución, y una serie de escritores como Luis Aragón, como Eluard, como Max Ernst, pues
serán partidarios de un movimiento surrealista que intente tener un carácter provocador y transformador de la realidad. Será en 1929 cuando Breton publique el segundo manifiesto surrealista y os explico una anécdota, y es cuando empieza la Guerra Civil en 1936, Salvador Dalí es expulsado de este movimiento surrealista al mantenerse neutral frente a la politización del movimiento y no condenar el nazismo alemán. En realidad, Dalí será un personaje muy curioso, porque no solo tomará algunas de las características del surrealismo para procesarlas a su manera, sino que en algún momento pues buscará la provocación, como en Un perro andaluz, uniéndose a Buñuel, y además, no sé si recordáis la anécdota, uno de sus cuadros, altamente provocador, le llevará a ser de alguna manera expulsado del núcleo familiar cuando ponga como título a uno de sus cuadros: "A veces escupo por placer sobre el retrato de mi madre", ¿no? Ese título provocador después él intentará pues dar una lectura mucho más genérica, pero evidentemente eso sentó a la familia de Dalí, como os podéis imaginar, pues no solo como una provocación, sino como una absoluta ofensa. Quería que escucháramos un poema, unos poemas en donde lo onírico se hace presente en la poesía de Luis Cernuda. Yo había descubierto a Luis Cernuda en la universidad, en el Paraninfo de la universidad. Y descubrí a Cernuda a través de estos 4 versos que se quedaron impregnados en mí, ¿no? Cuando los oí: "Adiós, dulces amantes invisibles. Siento no haber dormido en vuestros brazos. Vine por esos besos solamente. Guardad los labios por si vuelvo". Esos versos me conmovieron, pero los versos que os voy a recitar ahora pertenecen al libro Los placeres prohibidos, un poemario que está carente de patetismo, que cuida mucho la emoción, que es fruto de uno de esos amores, de uno de los grandes amores de Luis Cernuda, Serafín, ese muchacho que roba el corazón de Luis Cernuda, intentando aprovecharse evidentemente de la pasión que suscitaba en él. Y veremos cómo la poesía que os recitaré no estamos viendo, como en ningún poeta del 27, un surrealismo siguiendo todos los rasgos, tomatismo, etc., pero sí que observamos en esta poesía, observamos la forma original de acercarse a lo sexual desde unas notas muchas veces en donde hay una indagación hacia la índole psicológica que suscita la dificultad de expresar con libertad el amor. Antes de Los placeres prohibidos, en el libro anterior, Un río, un amor, en el anterior poemario, habíamos visto ya una atmósfera surrealista y habíamos visto esa ansia de transgresión de las formas establecidas hasta entonces, con el uso del verso libre, del versículo carente de rima, y también de buscar en lo cotidiano, en la experiencia cotidiana, imágenes que acercaran esa pulsión, esa tensión emotiva que era tan difícil de expresar. El primer poema que os quiero recitar se titula En medio de la multitud, y veréis cómo a través de esta prosa poética el poeta Luis Cernuda
pues incluye imágenes que cada una de ellas va acercándose de manera paulatina, de manera lenta, pero implacable, se van acercando como si fueran a veces imágenes dalinianas, como de relojes que se derriten, como imágenes que en realidad están reproduciendo la atmósfera de una soledad, de una desolación y la imposibilidad de poder vivir abiertamente el amor en medio de la multitud. En medio de la multitud le vi pasar, con sus ojos tan rubios como la cabellera. Marchaba abriendo el aire y los cuerpos. Una mujer se arrodilló a su paso. Yo sentí cómo la sangre desertaba mis venas gota a gota. Vacío, anduve sin rumbo por la ciudad. Gentes extrañas pasaban a mi lado, sin verme. Un cuerpo se derritió con leve susurro al tropezarme. Anduve más y más. No sentía mis pies. Quise cogerlos en mi mano. No hallé mis manos. Quise gritar y no hallé mi voz. La niebla me envolvía. Me pesaba la vida como un remordimiento. Quise arrojarla de mí, mas era imposible, porque estaba muerto y andaba entre los muertos. La imagen a veces del amor como un vínculo masoquista en el que un yo casi de forma sacrificial, aceptando un estatus frente al otro que le ignora, de pura entrega, de que el amor en realidad, mientras es posible vivirlo, no tiene que establecer condiciones ni contratos, y que el amor vive porque sí, porque no puede ser de otra forma. Un amor en donde el poeta se declara vencido, subyugado, entregado a ese amor, aunque eso produzca orgullo ante aquel que disfruta ese amor. Unos cuerpos son como flores, otros como puñales, otros como cintas de agua, pero todos, temprano o tarde, serán quemaduras que en otro cuerpo se agranden, convirtiendo por virtud del fuego a una piedra en un hombre. Pero el hombre se agita en todas direcciones, sueña con libertades, compite con el viento, hasta que un día la quemadura se borra, volviendo a ser piedra en el camino de nadie. Yo que no soy piedra, sino camino por el que andan al pasar los pies desnudos, muero de amor por todos ellos. Les doy mi cuerpo para que lo pisen, aunque les lleve a una ambición o a una nube, sin que ninguno comprenda que ambiciones o nubes no valen un amor que se entrega. Este amor que se entrega expresa un ansia de vivir la libertad, como ya había dicho en otro poemario: libertad no conozco, sino la libertad de estar preso en alguien cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío, ¿no? Alguien por quien me olvido de esta existencia mezquina, por quien el día y la noche son para mí lo que quiera, y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu como leños perdidos que el mar anega o levanta con la libertad del amor. La única libertad que me exalta,
la única libertad, porque muero. No continúo el poema, pero en realidad la tensión entre amor y muerte es una tensión que procedía del romanticismo. Y veremos que alguna de las críticas que pudo ejercerse contra este movimiento, el surrealista, es que en realidad algunas de sus consignas volvían a esa rebeldía romántica, a ese romper con el pasado, a ese buscar en el mundo del sueño, en el mundo de la inspiración, en el mundo de lo mágico, la fuente de la vida, de la creación y de la poesía en definitiva. Hay un poema de Luis Cernuda en donde vemos cómo confluyen un poema en prosa, una prosa poética, escenas oníricas que tienen reminiscencias de la propia pintura surrealista. Con imágenes muy cercanas a Dalí, y hemos de pensar y hemos de recordar que en la residencia de estudiantes, pues Dalí va mostrando en su habitación todos esos cuadros que iba componiendo. El poema se titula Pasión por pasión, es un poema en prosa y una de las últimas imágenes, un hombre sin cabeza, pues me recuerda a una de las imágenes que el propio André Breton explica en su manifiesto surrealista. Una imagen de un hombre que está cortado o dividido por una ventana. Y entonces esa división del cuerpo, ese cuerpo partido ante una ventana, pues veremos que esta escisión física la hallamos aquí ante la imposibilidad de vivir lo amado, de vivir el sentimiento amoroso. Y esa decepción, ese dolor, esa frustración, adquiere imágenes altamente poéticas, como por ejemplo la imagen de la ceniza, que es el resultado de donde hubo fuego, de donde vivió la pasión, ¿no? O la imagen de los ojos, ¿no? Como relojes, pero como unos relojes en donde las agujas pueden ir en sentido inverso, porque cuando el amor no se vive, en lugar de vivir, nos vamos desviviendo, ¿no? Bueno, voy a recitar el poema Pasión por pasión. Amor por amor. Estaba en una calle de ceniza, limitada por vastos edificios de arena. Allí encontré el placer. Le miré. En sus ojos vacíos había dos relojes pequeños. Uno marchaba en sentido contrario al otro. En la comisura de los labios sostenía una flor mordida. Sobre los hombros llevaba una capa hecha jirones. A su paso, unas estrellas se apagaban, otras se encendían. Quise detenerle. Mi brazo quedó inmóvil. Lloré tanto que hubiera podido llenar sus órbitas vacías. Entonces amaneció. Comprendí por qué llaman prudente a un hombre sin cabeza. Entre los poetas que junto a Cernuda siguieron y aprovecharon el influjo surrealista, el surrealismo, para dar fuerza a su propia poesía,
está un gran amigo de Luis Cernuda, que evidentemente cuando el año 1937 se reúnen un grupo de artistas intelectuales antifascistas, una noche se quiere representar una obra que simbolizaba la libertad, que era Mariana Pineda. Y es entonces cuando Luis Cernuda quiere actuar en esa representación y quiere actuar en recuerdo a ese amigo asesinado un año antes, en 1936. Federico García Lorca, antes del libro en el que más se acerca al surrealismo, Poeta en Nueva York, había hecho una poesía que, a pesar de sus maravillosas metáforas en el poema del Cantejondo, en Romancero Gitano, en Canciones, no seguían las características de la poesía cercana al surrealismo, en donde el versículo, en donde las imágenes oníricas, en donde las imágenes visionarias, que también seguiría evidentemente el que sería Premio Nobel de Poesía del 27, Vicente Aleixandre, cuando Federico García Lorca se acerca al surrealismo, se acerca como se había acercado Luis Cernuda en Los placeres prohibidos, a partir de una decepción amorosa. Y esa frustración amorosa le lleva, acompañado de Fernando de los Ríos, le lleva a Nueva York, y le lleva a Nueva York, y no solo a Nueva York, le lleva también a La Habana. Decir La Habana supone también decir poder vivir la libertad de amorosa que no había podido vivir en una España tan conservadora. Pero bueno, vayamos a un poema de Federico García Lorca, de Poeta en Nueva York, un poema en donde, a pesar de seguir en él algunas de las grandes imágenes y metáforas muy cercanas a la poesía, a los rasgos de la poesía surrealista, veremos que tiene una cita después del título, Tu infancia en Mentón, siguiendo un verso de Jorge Guillem. Y veremos que el propio Lorca, a pesar de que ya ha deseado adscribirse a una poesía en donde no se le llame el poeta de los gitanos, el hecho de que cuando va a hacer un recital de poesía le digan una y otra vez que recite la casada infiel, porque evidentemente se le asimila ya al poeta de los gitanos, pues cuando él decide hacer este viaje a Nueva York, en el libro que se publicará póstumamente, porque él no pudo decidir exactamente ni cuál sería el título, había barajado otro título que no era Poeta en Nueva York, y evidentemente Lorca quiere, a pesar de acercarse a una poesía en donde quiere dar un salto expresivo empleando el versículo, empleando imágenes también visionarias, el poeta Federico García Lorca no quiere separarse de algunos de los poetas que admira. Y una de esas citas estará dedicada también al poeta que a continuación nos referiremos a él, a Vicente Aleixandre. Quería recitaros a modo de muestra el poema Tu infancia en Mentón. Este poema, Tu infancia en Mentón, decía una cita, sí, tu niñez ya fábula de Fuentes, de Jorge Guillén. Yo comenté este poema en mi tesis doctoral cuando escribí El mito del amor en la poesía de Pedro Salinas y hice referencia a cómo Lorca, aunque evidentemente se acerque a un lenguaje que es deudor de los movimientos de vanguardia, principalmente por la maestría con la que emplea, por ejemplo, la metáfora, Federico García Lorca será deudor de los mitos.
y entre los mitos en este poema, de un mito que es quizá el que mejor expresa la imposibilidad del amor, que es el mito de Dafne y Apolo. El poeta, veréis en este poema, se acerca a Apolo como la expresión del amor también homosexual, ese Apolo que no puede alcanzar, y él se siente como se siente el propio Apolo, que quiere acercarse al amor, y al mismo tiempo ese amor es siempre un amor esquivo, como lo era Dafne. Las imágenes que veréis están unidas a través de la yuxtaposición, a través de acercar imágenes oníricas, cuyo contacto, como decía el propio André Breton en el primer manifiesto surrealista, eran lo más deslumbrantes posibles cuanto más lejanas fueran unas con otras. En realidad, cuanto más lejana es el elemento real del elemento imaginado o del elemento metafórico, más fuerte es la chispa, más fuerte es la sorpresa y más sorprendente también es la imagen. Vamos al poema, y el poema dice así. Sí, tu niñez ya fábula de fuentes, el tren y la mujer que llena el cielo, tu soledad esquiva en los hoteles y tu máscara pura de otro signo. Es la niñez del mar y tu silencio, donde los sabios vidrios se quebraban. Es tu yerta ignorancia donde estuvo mi torso limitado por el fuego. Norma de amor te di, hombre de Apolo, llanto con ruiseñor enajenado, pero pasto de ruina te afilabas para los breves sueños indecisos. Pensamiento de enfrente, luz de ayer, índices y señales del acaso, tu cintura de arena sin sosiego atiende solo rastros que no escalan, pero yo he de buscar por los rincones tu alma tibia sin ti, que no te entiende, con el dolor de Apolo detenido, con que he roto la máscara que llevas. Allí, león, allí, furia del cielo, te dejaré pacer en mis mejillas, allí, caballo azul de mi locura, pulso de nebulosa y minutero. He de buscar las piedras de alacranes y los vestidos de tu madre niña. Oh, si yo quiero amor, amor, dejadme, no me tapen la boca los que buscan espigas del Saturno por la nieve o castran animales por un cielo, clínica y selva de la anatomía. Amor, 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 tu alma tibia sin ti que no te entiende. Amor, amor, un vuelo de la corza por el pecho sin fin de la blancura, y tu niñez, amor, y tu niñez, el tren y la mujer que llena el cielo. Ni tú, ni yo, ni el aire, ni las hojas. Sí, tu niñez, ya fábula de fuentes. Y fijaros que esta niñez en realidad es la que el propio André Breton, como había hecho Hölderlin también en Hyperion, y como habían hecho algunos románticos, es la que André Breton defiende, y la defiende porque en ella, en la niñez, está la verdadera verdad de la vida, está la espontaneidad. El niño es inmortal porque nada sabe de la muerte, decía Hölderlin. Es solamente lo que es, y por eso es tan hermoso. La razón nos separa, nos divide.
lo que se ha puesto en jaque hoy, o lo que quería yo intentar desarrollar y quiero desarrollar en lo que queda de tertulia, es cómo la poesía a lo largo del tiempo se ha convertido muchas veces, incluso más que la prosa, y así nos lo dice el propio André Breton cuando habla de los realistas y de la novela, cómo la poesía se convierte en un vehículo en donde poder expresar nuestra libertad interior a través de la palabra, y cuando nos acercamos a ella, cuando nos acercamos a esos movimientos de vanguardia y en concreto al surrealismo, hay una ansia de que la poesía nos libere. Y la pregunta sería, ¿el arte, la poesía, nos libera o es una simple autosatisfacción que nos permite mirarnos, contemplarnos y sentirnos a nosotros mismos? ¿Es liberador el arte y la poesía o no lo es?